Y aquí, en UCI Noticias, todos los jueves, la ley estará en la palma de tu mano. Oiga, señora ley, mire. Bien, y continuamos aquí en Espacio Libre a través de UCI Noticias, y como lo habíamos señalado antes de la pausa, ya se encuentra con nosotros el señor Enrique Ocrospoma. Él es candidato a la alcaldía de Lima por el movimiento Perú Nación. Él ha sido alcalde de Jesús María 2 veces consecutivas, ha sido regidor también de ese distrito, y con él vamos a conversar cómo es que trae esa experiencia en Jesús María y qué cosa es lo que aporta esa experiencia a lo que podría ser su futuro como alcalde de Lima. Señor Ocrospoma, muy buenos días y bienvenido a Espacio Libre. Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias por la entrevista. Nuevamente contento de estar acá en UCI TV. Ya en la otra oportunidad estuve, cuando recién comenzaban. Los felicito nuevamente porque sé que están creciendo mucho y eso es parte importante, sobre todo porque los medios de comunicación ahora que están tan golpeados también tienen que saber expresarse, ¿no? Bien, cuéntenos un poco cuál es la idea, cuál es la propuesta. Yo tengo acá un afiche que imagino están repartiendo ustedes como parte de la campaña, en donde hay varias propuestas, ¿no? Sistema de transporte integrado, ciudad inteligente, el programa Lima Verde, entre otros. Y son algunas experiencias que otros candidatos también las han mencionado, algunas experiencias que supuestamente se iniciaron en Lima, pero que no han podido continuar, como el tema del sistema integrado de transporte. ¿Qué es lo que garantiza que estas propuestas sí puedan continuar y puedan darse bien en un posible gobierno local de Enrique Ocrospoma? Bueno, primero que hay que definir exactamente qué cosa tiene Lima. Lima vive de un caos, vive desordenada, vive básicamente mirando a la espalda los cerros, vive no integrada. Es una Lima que básicamente le falta orden y autoridad. Y para ejercer ese orden y autoridad hay que hacerlo con liderazgo. Entonces, una de las cosas que me comprometo es hacer liderazgo en los 43 distritos de Lima. Y las cosas que se han tenido en Lima es que dentro de ese diagnóstico y esa lógica es que Lima no sea planificado. Al no tener una planificación y no tener planes sectoriales, tanto en seguridad ciudadana, tanto en medio ambiente, tanto en salubridad, tanto en ornato, tanto en el tema de transporte, obviamente tenemos todo este caos que hay que ponerle orden y autoridad. O sea, ¿quién le pone cascabel al gato? Yo le voy a poner cascabel al gato. Y en esas cosas refleja nuestra propuesta. Nuestra propuesta, por ejemplo, en el tema de transporte, en el tema de la seguridad, y una de las cosas en ejes de trabajo. Para definirte rápidamente, Lima segura es un eje de trabajo para nosotros, una movilidad integral es otro eje de trabajo para nosotros, una Lima digital es otro eje de trabajo también que te parece importante, es una Lima que está anclada en el tiempo, y sobre todo una Lima que respete a los demás y que sea inclusiva. ¿Cómo hacemos que la Lima de los cerros se integre a la Lima de abajo y convertirlos en barrios y convertirlos en una sola Lima? En esos ejes de trabajo va a surtir efecto, obviamente, con este liderazgo que yo propongo, y ahí vienen las propuestas específicas sobre el tema, por ejemplo, en el tema de transporte. ¿Cómo hacemos para que tú, yo, las personas que nos miran, tengan más tiempo con sus familias y más tiempo y no pierdan tiempo? Por ejemplo, que yo me demoro 2 horas de venir a mi casa, a mi estudio acá en Miraflores. ¿Cómo logramos eso? La única posibilidad, por ejemplo, es tener en cuenta claramente que si yo me transporto en los transportes públicos, por ejemplo en el metropolitano, requiero hacer un reemplazo de los buses. Los buses articulados que tiene el metropolitano hay que reemplazar a los buses biarticulados, de 300 pasajeros y no de 150. Hacer que el sistema sea un sistema multimodal. ¿Qué es esto? Que esos buses se integren con el metro, que se integren con la bicicleta, que se integren con los teleféricos, que serían parte integrante de esta propuesta, como sucede en las ciudades como Medellín, por ejemplo. ¿Y cómo se hace para mejorar, por ejemplo, el tema del metropolitano, que es un proyecto que no está terminado? Es un proyecto que no está terminado. Castañeda no terminó el proyecto, cuando recién lo inició tenía que ir hasta Comas, no llega hasta Comas. Esto ha generado pérdidas a los concesionarios, esto ha generado que, por ejemplo, los pasajes suban porque no se cumple con la capacidad adecuada para este sistema. ¿Cómo mejorar este asunto que está en manos de privados, definitivamente, y con un contrato que lamentablemente nos está trayendo pérdida a la ciudad? Bueno, primero renegociarlo y si no, resolverlo. Yo no sé por qué tanto miedo tienen en no resolver los contratos. Los contratos, cuando no se cumplen, en este caso hay cláusulas y penalidades, tú las ejecutas. Pero ya van varias penalidades que va pagando Lima por el tema del metropolitano, ¿no? Ahí los contratos han sido mal hechos y mal leoninos, ya que hay que hablar las cosas como son. Detrás de todo esto ha habido corrupción. Y no solamente la corrupción que vemos hoy día, que es espantosa y asquerosa, que lo hemos visto en el Poder Judicial, sino lo que es la corrupción en general, que es una corrupción sistémica.
Y eso hay que romperlo. Y la única manera de romperlo es poniendo orden y autoridad. Por ejemplo, no solamente en este tema, sino estamos en el tema de la línea María, en aspectos, por ejemplo, de las obras inconclusas que tiene Odebrecht, que ahora está Vinci Highways, pero antes era OAS. Claro. O sea, esas limitaciones no hay que tenerle miedo. Yo lo que hubiera hecho, y todavía está pendiente para ejecutarlo, es pedir medidas cautelares y administrábamos los peajes. Y una de las cosas que los peajes teníamos era tener una fuente de ingresos y nuevamente podíamos pagar proveedores, podíamos pagar en este caso la continuación de las obras, felices en este caso los vecinos y felices la administración pública. Pero claro, hemos estado supeditados lamentablemente a las empresas que vendan sus acciones. Y eso por parte del Estado y por parte de una dejadez de la propia municipalidad. La municipalidad, si ha tenido pantalones claros o bien puestos, lo hubiera ejecutado, como tenemos que hacerlo. Por ejemplo, Pero hay favores. Pues, hay que por eso, cosa que yo no tengo, cosa que esta administración puede tenerla, ¿no? Y la anterior también. Acá el asunto es lo siguiente: hay que romper esos contratos, hay que resolverlos desde el punto de vista jurídico, y una de las cosas importantes hay que hacer: hay peajes que no se pueden tomar en cuenta, hay peajes que no los vamos a aceptar, son abusivos, y todos sabemos, el de Puente Piedra, el de Zaparrora Industrial, que no te lleva nada. Tú tomas un peaje para hacer una ruta inmediatamente larga, una vía rápida. Y por ejemplo, tú no puedes ver un peaje sobre un peaje. Línea María no se puede constituir un peaje sobre un peaje. Tú tomas el peaje de Evitamiento y vas a tomar otro peaje para solamente irte un kilómetro. Eso está como el peaje del Callao. Claro. Y por eso ya tenemos a un gobernador regional preso. Entonces, ¿de qué hablamos? Estas cosas son inmediatas, orden y autoridad, y hay que poner el tema. Porque yo te puedo hablar de la reforma de transporte, te puedo decir, y lo vamos a hacer, que esa reorganización que requiere, por ejemplo, el plan de 2035, vamos a hacerlo más digital, más humano, vamos a replantear las rutas que se necesitan, pero básicamente si no se cambia el sistema filosófico que viene a ser trabajo con orden y autoridad y poner las cosas como corresponde, no va a funcionar. Mira, ejemplo claro, la avenida Próceres de la Independencia, queridos amigos, todos quieren estar ahí, motos, combis, mototaxis, scooter, metropolitano, metro, ahí está el metro, y el transporte tiene que ser un transporte masivo, de calidad. Si tengo el metro, yo lo conecto el metro directamente con un corredor. Con ese corredor, pero no un bus por otro bus, sino un corredor, o sea, un bus biarticulado que vaya por todas las próceres, que vaya hasta el fondo, hasta Guise, que conecta el Rima con San Juan de Lurigancho. Pero también hago que la berma central sea para vehículos particulares y las bermas laterales de ida y vuelta para taxis. Las combis, las mototaxis tienen que ir a los lugares que corresponden. En los cerros hay un montón de demanda y sobre todo un montón de necesidad, que los mototaxis no llegan. Y la gente tiene que bajar caminando media hora para tomar diversos servicios. Ese tipo de cosas, que es poner las cosas en su lugar de dimensión, y si por ahí incluimos la bicicleta y los teleféricos, que son proyectos que hay que ejecutar. Yo no estoy inventando la pólvora, yo lo que estoy trayendo es una experiencia que está en Medellín y en otros países, como muy parecida a nuestra geografía, y permitir en este caso que se ejecuten. Como por ejemplo, tú sabes, si entras directamente hasta Google, lo puedes encontrar. Miras el plan de lo que viene a ser, en este caso, el proyecto de el Naranjal y San Juan de Lurigancho. Esa estación es una estación multimodal que permite que yo, tomando el tren, me baje en la estación, en este caso de San Carlos, pueda tomar el teleférico, que es el proyecto, y me vaya sobre los cerros y baje en Naranjal y pueda tomar lo que es el metropolitano para irme hasta Chimpuoyo, en este caso hasta Caraballo. Y de acuerdo a una necesidad, con un solo ticket, un solo sistema. Ese tipo de cosas tenemos que tener. Y algunos me dicen: es imposible acá en Lima. ¿Pero por qué es imposible si lo tiene Colombia, lo tiene La Paz, o sea, lo tienen los vecinos que en este caso tienen menos Producto Bruto Interno que Lima? O sea, menos ingreso, para que la gente nos entienda. Entonces, lo que ha faltado en Lima, primero, es voluntad política, y la política se ha metido, se ha introducido a la gestión pública. Y hay que ejercer un liderazgo con gestión pública. 90% de tecnicismo y solamente 10% nada más de decisiones políticas. Ahora, uno ve el panorama, uno ve la dimensión de la ciudad de Lima, la compara con los distritos, y ejercer una alcaldía distrital aparentemente podría ser un poco más fácil que administrar una municipalidad como la de Lima. Cuando usted fue alcalde de Jesús María, tuvo varios problemas, hubo varias denuncias, nosotros incluso canalizamos algunas respecto, por ejemplo, a la concesión en el Campo de Marte, que hubo toda una polémica también con la Municipalidad de Limaí, la construcción del cuartel de los bomberos en la zona del Parque Próceres y otras concesiones que se estaban dando en esa zona, en Matamula, que también generaron todo un tema. ¿Cómo combatir con esto? Porque si esto ocurre en un distrito en donde existe menos cantidad de gente y hay muchas denuncias y se trata de ver el tema de las concesiones, que tiene una serie de cuestionamientos que esperemos también ya hayan sido solucionados, ¿cómo evitar que esto se traslade a Lima?
primero, para poner las cosas nuevamente en su verdadera dimensión. Orden y autoridad. Y yo fui un alcalde en Jesús María que cambié a Jesús María. Le puse orden y autoridad. Cuando la gente y los vecinos querían los bomberos, con orden y autoridad hice los bomberos. Me denunciaron y todo eso está archivado. Por hacer orden y autoridad, también fui víctima en este caso de mala leche de mucha gente que estaba politizada, me denunció por una tontería y al final todo está archivado. Pero más allá es poner orden y autoridad y solamente pelear contra las mafias. Cuando uno pisa callos, ¿ya? Cuando uno quiere hacer tortillas hay que romper huevos. Entonces yo soy dispuesto a ponerle a hacer tortillas en Lima. Puede tener que hacer una cocina Así en es. Lima, porque ¿Por qué? Lima es Y una una de las cosa cosas, horrorosa. un distrito como Jesús María, en lo que lo convertimos en un Smart City, una ciudad inteligente, en un distrito que era un distrito de departamento, que solamente la gente iba a su casa a dormir muchos y edificios salía, ahora, ¿no? y salía a trabajar, no. Le dimos servicios comunales, servicios sociales, todas las casas, la Casa de la Juventud, un centro de rehabilitación para chicos con problemas de drogas, los locales deportivos, un hub cultural. Por ejemplo, tú me hablas, en Jesús María nunca hubo concesión, por lo menos en el Parque Próceres no lo ha habido. Próceres, la Feria Internacional del Libro, que ahora se va a dar recientemente, para lo que es en este caso las vacaciones, de la mitad de año, ¿quién la propuso? ¿Quién la hizo? Yo la inauguré, yo la hice. O sea, yo di el lugar y les dije, ¿sabe qué? Este lugar vamos a recuperar todo el Parque Próceres. Y por la Feria Y este Internacional parque del Libro, Minimundo que pertenecía a la esposa del congresista del Castillo y que también ahí tuvo un pertenecía- lío. no sabía si pertenecía Sí, a la claro, persona. claro. Hubo toda una denuncia periodística ahí de que se estaba haciendo un favor Que yo al sepa, no, congresista cuando era premier. Todo Que yo un lío hubo que ahí. yo sepa, no pertenecía a la esposa del congresista del Castillo. Pero lo que sí te puedo decir es lo que el Parque Minimundo, y antes de eso era un botadero de basura, había caca de perros permanentemente tiradas, que los serenazgos se vestían calatos, usaban calatos y la gente de Lince los veía. Todo eso se reconstruyó, todo eso se recuperó, no solamente por un lado recreativo, o sea, los elementos públicos como los jardines y los parques tienen lados recreativos y tienen lados de visión. Eso se recuperó. Y en Campo Marte es algo importante. En Campo Marte hubo la primera mistura y la mejor mistura que se hizo. Ahora, a mi gusto, mucho tiempo, porque teníamos que recuperar área verde, que es el GRAS, pero básicamente no ha sido más. O sea, nunca hemos concesionado cosas. Lo que hemos tenido es algo muy inteligente. En esta gestión de Jesús María, lamentablemente se han concesionado lo que es el estadio municipal. Nosotros no. Nosotros hicimos una cosa importante. Yo recuperé todo el estadio municipal, todo el área verde y todo ese aspecto deportivo con un tema muy sencillo. Inversión privada vía alquiler de espacios y me recuperas todo, pero en un tiempo. Lo recuperamos después y lo administraba la municipalidad. Hice la piscina municipal. O sea, ese tipo de cosas se puede desarrollar cuando se tiene orden y autoridad. Y una de las cosas importantes es que, por ejemplo, poniendo orden y autoridad, lo que podemos trabajar tranquilamente es en la seguridad ciudadana para revertir. ¿Cómo hacer la seguridad ciudadana? Tú tienes, por ejemplo, la Policía Nacional que tiene su campo y el Ministerio del Interior. ¿Qué le corresponde a la municipalidad? Un nivel de prevención. Pero para tener un nivel de prevención tú tienes que dotar a la policía, primero, de un buen plan y dotar de un observatorio de seguridad ciudadana para poder apoyar. Esos observatorios sería un observatorio metropolitano. El alcalde de Lima tiene que liderar los 43 distritos. O sea, las ordenanzas tienen que ser la ordenanza tiene que ser una ordenanza para todos los distritos y podemos hablar ahí de refugio mujer. Por ejemplo, en el caso de feminicidio, evitar que las mujeres sean víctimas de feminicidio, ¿qué podemos hacer? Los hogares, en los distritos, no casas solamente, sino los hogares refugian a las mujeres. Los vecinos se identifican y son parte de ese sistema. Que, por ejemplo, si una persona está en riesgo, en maltrato, identificamos que tiene familia, lo colocamos en un lugar donde hay hijos y familia para que ella pueda trabajar. Una especie de albergue, pero más domiciliario, temporal, ¿no? y eso obviamente trabajas con el Ministerio de la Mujer para hacer colocación laboral y evitar en este caso que el agresor esté en esa zona. Muy bien. Hay políticas así públicas en el punto de vista medioambiental. Por ejemplo, podemos hacer recuperación de los cerros de Lima con atrapanieblas industriales. Y hay un proyecto que ya se ejecuta en Magdalena. Podemos hacer eso. O sea, existen experiencias, existe tecnología que podemos utilizar. Por eso te he hablado de una ciudad digital, los aplicativos de emergencia, con un botón, el auxilio mecánico, la grúa, pero a nivel de metropolitano. Muy bien. Eso es lo que falta, alinear sistemas, un solo número de teléfono, un solo radio, un solo color de uniforme de serenazgo. Es un cambio total, un liderazgo total en Lima metropolitana, cosa que no se ha ejercido, no solamente en el transporte, en la seguridad ciudadana y obviamente en lo que es la unión de Lima, que es lo que falta también, ¿no? Muy bien, don Enrique, le agradecemos por No, estar con gracias, nosotros compadre. y las puertas abiertas para seguir conversando en el transcurso de la Muchas campaña. gracias. Y ojalá podamos conversar también con otros candidatos al mismo tiempo. Más bien, Francisco, lo que quiero es, ¿sabes qué? Pedirte a ti que hagamos un reto a los candidatos, a los otros candidatos, para hablar sobre temas de propuestas en seguridad ciudadana, para hablar sobre temas de propuestas en relación al medio ambiente, pero principalmente en el tema del transporte. ¿Por qué no hacemos una convocatoria? Yo reto al señor Reyardo acá un debate, acá a UCI, reto al señor Urresti para hablar sobre seguridad ciudadana,
Reto al señor Cornejo para hablar de transporte. Se ufanan sobre temas que no conocen porque hay mucha improvisación y Lima no puede tirarse las cartas al aire. Lima tiene que jugárselas las cartas 100%, porque las personas que van a llegar no van a conocer absolutamente nada. 2 años no, nosotros le damos experiencia, conocimiento y sobre todo un ejercicio práctico que Lima tiene que revertirse desde el primer momento que uno se siente. Muy bien, muchísimas gracias, don Enrique, por estar aquí Gracias, con Francisco nosotros. Nane. Enrique Ocrospoma, candidato a la alcaldía de Lima por Perú Nación, estuvo aquí en Espacio Libre. Hacemos una pausa y volvemos rápidamente con Zuliana Laine, secretaria general de la Asociación Nacional de Periodistas, para hablar sobre la situación que está atravesando la prensa en este momento a raíz de los audios revelados por IDL Reporteros.